El grupo número 3 presenta biografía y bibliografía de Augusto Comte, Emilio Durkheim, Max Weber, Talcott Parsons, Robert Merton, Carlos Marx. Realizado por Dulce del Cid, Esmilee Vázquez, Jonathan Arango, Luisa Pérez, María Fernanda Hernández, Marcos Maldonado. Augusto Comte. Auguste Comte, 1798 a 1857, fue un filósofo y sociólogo francés conocido por ser el fundador del positivismo y por su teoría del desarrollo humano en tres etapas: la etapa teológica, la etapa metafísica y la etapa positiva. Comte nació en Montpellier, Francia, el 19 de enero de 1798. Estudió en la Escuela Politécnica de París y más tarde se convirtió en secretario del filósofo Henri de Saint-Simon. Sin embargo, Comte se separó de Saint-Simon en 1824 debido a diferencias filosóficas. Comte murió en París el 5 de septiembre de 1857. Su legado ha sido objeto de debate y controversia, pero su influencia en la filosofía y la sociología ha sido significativa. El positivismo sigue siendo una corriente importante en la sociología y la filosofía contemporáneas. Comte comenzó a desarrollar su propia teoría filosófica y en 1826 publicó su obra, Plan de los trabajos necesarios para reorganizar la sociedad. Auguste Comte es conocido como el fundador del positivismo y su obra principal es Curso de Filosofía Positiva. Esta obra se divide en 6 volúmenes y es considerada como la obra maestra de Comte. Otros escritos importantes de Comte incluyen Discurso sobre el espíritu positivo. Este libro es una introducción a la filosofía positiva y explica los principios fundamentales del positivismo. Sistema de política positiva. Este libro es una crítica a la teoría política tradicional y presenta un sistema de política basado en los principios del positivismo. Catecismo positivista. En este libro, Comte presenta una versión simplificada de la filosofía positiva, destinada a ser accesible para un público más amplio. Síntesis subjetiva. Esta obra es una recopilación de los escritos de Comte sobre psicología y ética, y presenta su teoría de la síntesis subjetiva. Todas estas obras son importantes y han influido en el pensamiento filosófico y político moderno, pero Curso de Filosofía Positiva es la obra más vendida y reconocida de Comte. Talcott Parsons. Hoy hablaremos acerca de la vida de Talcott Parsons. Parsons nació en 1902 y murió en 1979 a los 76 años de edad. Fue un sociólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones al desarrollo de la teoría sociológica y la sociología de la familia. Nació en Colorado Springs, Colorado, y se graduó en la Universidad de Amherst en 1924. Después de obtener su doctorado en sociología de la Universidad de Heidelberg en 1927, Parsons volvió a los Estados Unidos y comenzó su carrera académica en la Universidad de Harvard, donde estuvieron hasta su muerte. A lo largo de su carrera, Parsons desarrolló una teoría sociológica compleja e interdisciplinaria que incorporó la teoría social, la psicología, la antropología y la biología. Propuso una teoría de la acción social que explicaba cómo los individuos interactúan en la sociedad y cómo los sistemas sociales se mantienen y cambian a lo largo del tiempo. Parsons también fue conocido por su trabajo sobre la familia y la estructura social, en el que enfatizó la importancia de la estructura familiar en la organización de la sociedad. Su teoría de la familia se centró en la idea de que la familia es una institución social importante que cumple funciones esenciales para el bienestar y la estabilidad de la sociedad en su conjunto. Además de su trabajo teórico, Parsons fue un importante líder académico en los Estados Unidos, fundador del Departamento de Sociología de Harvard y cofundador de la Asociación Americana de Sociología. También fue un activista político, apoyando el movimiento por los derechos civiles y participando en la creación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. En resumen, la vida de Talcott Parsons fue muy fructífera y significativa para la sociología y las ciencias sociales en general. Sus ideas y teorías siguen siendo predominantes en la actualidad.
A continuación conoceremos algunas de las obras más famosas de Parsons, ya que mundialmente fueron más vendidos estos ejemplares. A continuación se presentan algunas de sus obras más vendidas. La estructura de la acción social, 1937. Este libro es uno de los más destacados de Parsons y se centra en la teoría de la acción social y la estructura social. En él, Parsons propone un modelo teórico para entender cómo los individuos interactúan y cómo estas interacciones conforman la sociedad. El sistema social, 1951. En esta obra, Parsons profundiza en la teoría de la acción social y la estructura social presentada en su libro anterior. Analiza cómo las diferentes partes de la sociedad se interrelacionan y cómo se mantienen en equilibrio. Ensayos de teoría sociológica, 1964. Este libro recopila algunos de los ensayos más destacados de Parsons en el campo de la teoría sociológica. Aborda temas como la sociología de la religión, la teoría de la acción social y la teoría de la evolución social. El sistema de las sociedades modernas, 1971. En esta obra, Parsons aplica su teoría sociológica a la sociedad moderna y cómo ésta se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Analiza temas como la estructura social, la cultura y la evolución social. Acción social y sistemas de valores, 1979. En este libro, Parsons aborda el tema de los valores y cómo estos influyen en la acción social. Analiza cómo los valores se transmiten y se mantienen en la sociedad y cómo influyen en la estructura social. Émile Durkheim, 1858 a 1917, fue un sociólogo francés conocido por ser uno de los fundadores de la sociología moderna y por su teoría sobre la solidaridad social y la importancia de las instituciones sociales en la vida humana. Durkheim nació en Épinal, Francia, en una familia judía. Estudió filosofía en la Universidad de Burdeos y luego en la École Normale Supérieure en París. Allí conoció a otros intelectuales predominantes, como Henri Bergson y Jan Jaurès. Después de graduarse, Durkheim se convirtió en profesor de educación secundaria, pero en 1887, fue nombrado profesor de sociología en la Universidad de Burdeos, convirtiéndose en uno de los primeros profesores de sociología en Francia. En su trabajo, Durkheim se centró en la idea de que la sociedad es más que la suma de sus partes individuales, y que las instituciones sociales, como la religión y el derecho, son fundamentales para la cohesión social. En su obra más conocida, La división del trabajo social, 1893, Durkheim argumentó que la solidaridad social puede ser mecánica o orgánica, y que la división del trabajo es un indicador importante de la forma en que funciona una sociedad. Durkheim también estudió la religión, y en su obra Las formas elementales de la vida religiosa, 1912, analizó las creencias y prácticas religiosas de las sociedades primitivas. En su opinión, la religión es una fuerza social importante que ayuda a las personas a sentirse parte de una comunidad más grande y a dar sentido a sus vidas. Durkheim murió en 1917 a causa de una apoplejía. Su trabajo ha sido destacado en la sociología y en otras disciplinas, y su enfoque en las instituciones sociales y la solidaridad social sigue siendo relevante hoy en día. Émile Durkheim es considerado uno de los padres fundadores de la sociología y es conocido por sus teorías sobre la división del trabajo, la anomia y la solidaridad social. Algunas de sus obras más vendidas incluyen Las reglas del método sociológico, 1895, es una de las obras más conocidas de Durkheim y establece las bases de la sociología como ciencia. El suicidio, 1897. En este libro, Durkheim analiza las causas del suicidio y las relaciones entre el individuo y la sociedad. La división del trabajo social, 1893. Este libro es considerado una de las obras más importantes de Durkheim y explora la relación entre la división del trabajo y la solidaridad social. Las formas elementales de la vida religiosa, 1912. En esta obra, Durkheim estudia las raíces sociales de la religión y la importancia de los rituales y símbolos en la vida religiosa. Educación y sociología, 1922. En este libro, Durkheim explora la relación entre la educación y la sociedad y argumenta que la educación debe ser vista como un fenómeno social en lugar de individuo.
Robert K. Merton. Robert K. Merton fue un sociólogo estadounidense nacido en 1910 en Filadelfia y fallecido en 2003 en Nueva York. Merton es conocido por sus importantes contribuciones a la teoría sociológica y su trabajo pionero en la sociología de la ciencia. Merton creció en un hogar judío y creció en la Universidad de Temple antes de trasladarse a la Universidad de Harvard para completar su doctorado en sociología en 1936. Merton comenzó su carrera docente en la Universidad de Columbia, donde enseñó durante más de 60 años. Durante su carrera, Merton realizó importantes investigaciones sobre una amplia variedad de temas, incluida la estratificación social, la teoría de la anomia, la burocracia y la relación entre la ciencia y la sociedad. Su trabajo ha tenido una influencia significativa en la sociología y ha sido muy citado y debatido por otros académicos. Una de las teorías más conocidas de Merton es la teoría de la anomia, que sostiene que las sociedades que se basan en el logro material pueden generar altos niveles de frustración y estrés entre aquellos que no tienen acceso a los recursos necesarios para tener éxito. Esta teoría ha sido aplicada a una amplia variedad de contextos, incluyendo la delincuencia, la educación y el consumo de drogas. Merton también fue un pionero en la sociología de la ciencia, una disciplina que se centra en el estudio de la forma en que la ciencia se desarrolla y cómo influyen los factores sociales en ese proceso. En particular, Merton fue conocido por su trabajo sobre la ética científica, que describe los valores y normas que guían la práctica científica. En reconocimiento a su trabajo, Merton recibió numerosos premios y honores a lo largo de su carrera, incluyendo la Medalla Nacional de Ciencias en 1994. Su trabajo continúa siendo estudiado y debatido en la actualidad, y su legado como uno de los sociólogos más destacados del siglo XX sigue siendo muy relevante. A continuación, se mencionan algunos de sus libros más destacados y populares. Teoría y estructura social. Este libro, publicado en 1949, es considerada una obra fundamental en el campo de la sociología y la teoría social. En él, Merton presenta su teoría de la estructura social y la función social, explicando cómo las instituciones y las normas sociales influyen en la conducta humana. La ambivalencia y otros ensayos. Este libro recopila una serie de ensayos escritos por Merton a lo largo de su carrera, que abordan temas como la sociología de la ciencia, la anomia, la burocracia y la estructura social. Fue publicado en 1976. El enfoque focalizado. Este libro, publicado en 1992, es una recopilación de ensayos y artículos en los que Merton desarrolla su teoría de la innovación focalizada, que explica cómo las innovaciones tecnológicas y culturales se difunden en la sociedad. Estructura social y anomia. Este libro, publicado en 1938, es una de las primeras obras importantes de Merton y se centra en la relación entre la estructura social y la anomia. En él, Merton explica cómo las desigualdades sociales y la falta de oportunidades pueden llevar a la anomia y la delincuencia. Continuidad y cambio en la teoría social. Este libro, publicado en 1970, es una recopilación de ensayos en los que Merton reflexiona sobre la evolución de la teoría social y su relación con la realidad social. En él, también se discute la importancia de la innovación y el cambio en la sociedad. Estos son solo algunos de los libros más destacados de Robert Merton, pero existen otros títulos igualmente importantes y relevantes para la sociología y la economía. Max Weber. Max Weber fue un sociólogo, economista y filósofo alemán nacido en Erfurt el 21 de abril de 1864 y fallecido en Múnich el 14 de junio de 1920. Weber nació en una familia burguesa y protestante y su padre fue un destacado político y funcionario público. Estudió Derecho, Historia y Economía en las universidades de Heidelberg, Berlín y Gotinga, donde se doctoró con acento agudo en Derecho en 1889. Durante su carrera, Weber se interesó por la sociología, la economía y la política, y se convirtió en uno de los principales teóricos de la sociología moderna. Entre sus obras más destacadas se encuentran La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1905, Economía y sociedad, 1922, y El político y el científico, 1919. Weber también se interesó por la política y fue uno de los fundadores del Partido Demócrata Alemán.
Además, enseñó en las universidades de Friburgo y Heidelberg antes de ser nombrado profesor de sociología en la Universidad de Múnich en 1919, poco antes de su muerte. Weber murió a los 56 años de edad debido a una neumonía complicada con una queja. Su obra ha tenido una gran influencia en la sociología y en otras disciplinas, y ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates. Aunque Weber escribió numerosos libros y ensayos a lo largo de su carrera, no existe una lista oficial de sus libros más vendidos. Sin embargo, algunos de sus libros más influyentes y populares incluyen La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1905. En este libro, Weber argumenta que el surgimiento del capitalismo en Europa se debe en gran parte a la influencia del protestantismo, que fomentó una ética del trabajo duro, la disciplina y la acumulación de riqueza. Economía y sociedad, 1922. Esta obra póstuma es considerada la obra maestra de Weber y un clásico de la sociología. En ella, se examina el papel de la economía en la sociedad y se analizan las diferentes formas de autoridad, poder y dominación. El político y el científico, 1919. En este ensayo, Weber reflexiona sobre la relación entre la política y la ciencia, argumentando que el político debe tener en cuenta tanto los hechos como los valores. Científico y la sociología, 1904. En este libro, Weber desarrolla su enfoque metodológico para la sociología, defendiendo la importancia de la objetividad y la neutralidad en la investigación sociológica. El campo burocrático, 1922. En esta obra, Weber analiza el papel de la burocracia en la sociedad moderna, destacando sus características, su eficacia y sus limitaciones. Estos son solo algunos de los libros más destacados de Weber, pero su obra es muy amplia y abarca muchos otros temas, como la religión, la cultura, la política y la historia. Karl Marx en alemán, nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania. Fue un filósofo, economista, historiador, periodista y revolucionario socialista. Es conocido como el fundador del marxismo, una teoría política y económica que ha influido en gran medida en la política, la economía y la filosofía modernas. Marx creció en una familia judía acomodada, pero se convirtió al cristianismo en su juventud. Estudió Derecho, Historia y Filosofía en las universidades de Bonn y Berlín. Allí conocí a su amigo y colaborador de toda la vida, Friedrich Engels. En 1842, Marx se convirtió en periodista y se mudó a Colonia, donde comenzó a escribir sobre la política y la economía. En 1848, Marx y Engels escribieron el Manifiesto del Partido Comunista, en el que expusieron sus ideas sobre la lucha de clases y la necesidad de una revolución proletaria para derrocar el sistema capitalista. Marx también escribió obras como El Capital, en las que desarrolló su teoría económica del materialismo histórico. Marx pasó gran parte de su vida en la pobreza y la privación. Pasó muchos años en el exilio en Londres, donde vivió con su familia en condiciones precarias. Marx murió en Londres el 14 de marzo de 1883, a los 64 años de edad. Sus teorías y escritos han tenido una gran influencia en la política y la economía en todo el mundo, y su legado sigue siendo objeto de debate y estudio hoy en día. Como filósofo y economista, Carlos Marx escribió varias obras importantes en su vida, pero no todas fueron muy vendidas en su época. Sin embargo, algunas de las obras más conocidas y vendidas de Marx incluyen El Manifiesto del Partido Comunista, 1848, escrito en colaboración con Friedrich Engels. Este es uno de los trabajos más destacados en la historia del socialismo y el comunismo, que ha sido convertido a numerosos idiomas y se ha vendido en millones de copias en todo el mundo. El Capital, 1867, es la obra más conocida de Marx, en la que analiza la naturaleza del capitalismo y la explotación del trabajo. Aunque no fue un éxito de ventas en la vida de Marx, posteriormente ha sido uno de los trabajos más destacados en la historia del pensamiento económico y social.
La ideología alemana, 1846, esta obra fue escrita junto con Engels, y se considera una de las obras más importantes en la filosofía de Marx. Analiza la relación entre la conciencia y las condiciones materiales de la vida, y ha sido muy predominante en la teoría marxista. Estas son solo algunas de las obras más vendidas y conocidas de Carlos Marx, pero hay muchas más que han tenido una gran influencia en la filosofía, la política y la economía.